Súper buenos amigos. Ahora viene mi amigo Carlos que se va de fin de semana y dice que necesita un colchón para poder dormir en el coche. ¿Qué pasa, Carlos? Buah, tío, me voy de fin de semana. Hay unas horas down south que te cagas. Lo que... Yo que a ver si me puedes dejar un colchón o algo, ¿no? Y es que yo creo que con un colchón ya me apaño, ¿eh? Se van un par de horas, va solo y dice que necesita un colchón, pero en este vídeo veremos unos pequeños trucos y consejos para poder dormir en cualquier coche de la manera más cómoda posible sin gastar prácticamente nada de dinero y hacerlo en menos de 15 minutos. Lo primero que haremos será plegar los asientos, ya que necesitaremos ese espacio para poder poner el colchón. Este coche es verdad que es bastante aceptable de tamaño, pero incluso en mucho más pequeño seremos capaces de hacerlo muy parecido. Lo primero será poner un colchón. Si es de espuma o viscoelástico, mejor que de muelles, ya que pesan menos y se ajustan mejor si el coche tiene alguna forma rara o no es totalmente plano. En este caso, por ejemplo, era demasiado largo y no queríamos que Carlos tuviera que ir moviendo los asientos de para adelante y para atrás, ya que cuando te vas a dormir lo que menos quieres es tener que montar cosas o mover asientos. Nuestra solución ha sido radical. Ha sido abrir la funda y cortarlo, ya que era de espuma y era bastante fácil. Aparte, el colchón medía 1,90, así que nos sobraba de largo. Hemos cogido un cuchillo jamonero y hemos tardado menos de 30 segundos. A ver, tampoco hace falta que quede perfecto el corte, ya que como este tiene la funda, ni se notará. Y con la parte que sobra, si le pones una funda, te va perfecto para el cojín, así que 2 por 1. Perfecto. Perfecto, tú. Hay coches que quedan totalmente planos y queda perfecto, pero aunque no es muy exagerado, este Subaru no es el caso. Como vemos, queda un poquito inclinado. Aún así, es tan fácil como poner algo plano debajo que haga como escalón. Podemos comprar, por ejemplo, una madera, pero se nos ha ocurrido que con una mesa de camping quedaría genial y encima la podrías usar como mesa durante el día. O sea, otro win-win. Así que como vemos ya queda prácticamente plano y parece comodísimo. SuperFX aprobado. Otra cosa muy importante si vas a dormir en el coche es estar lo más oscuro posible y evitar que te vean a través de las ventanas. Para la parte de delante tenía estas cortinas por casa de Amazon, que os dejaré el link por si alguien las quiere comprar. Van genial, aún así, si lo queréis hacer en casa y no tenéis nada, podéis poner un cordón o una cuerda atado de lado a lado y colgáis una toalla un poco grande y hará el mismo efecto. Pero bueno, estas cortinas de Amazon la verdad que van genial. Para las ventanas podemos usar estos parasoles, pero lo ideal si tenemos 5 minutos es personalizarlos al coche para que encajen a la perfección. Podemos hacer una plantilla con una bolsa de plástico o algo transparente. Nosotros hemos usado un plástico de burbujas que tenía en casa. Tampoco es que necesitemos la forma al milímetro, porque después le pondremos un poco de cinta, pero bueno, como mejor lo hagamos, más oscuros y protegidos estaremos. Y como veis ya tenemos la plantilla de los lados hecha. Y ya solo nos falta hacer la del parabrisas trasero. Luego lo recortaremos con el protector solar, o si no tenéis podéis usar un cartón. Y nada, a recortar como cuando éramos pequeños. Y una vez recortados, un truco es ponerle un reborde de cinta para que encaje aún mejor y se adapte totalmente al hueco si no lo hemos recortado al milímetro. ¿Qué opináis? Han quedado increíbles. Ya solo queda ver cómo encajan. Y la verdad que el resultado es sorprendente. Parece que sea de serie. Como veis, he puesto un poco de cinta para dejarlos fijos. El resultado por dentro no es de revista Camper, pero la función, que es lo que al final cuenta, es de 10. Los de los lados hemos decidido dejarlos permanentes, pero el de atrás le pondremos un velcro de pegatina que tenía y así durante el día lo podrá sacar para no perder la visibilidad al conducir. El velcro en el cristal sí que es verdad que no queda tan bonito, pero al final lo que cuenta es la comodidad a la hora de dormir y la utilidad, así que contentísimos. Y ya solo faltan las ventanillas de los lados. Podemos hacer lo mismo de recortar un protector con la forma. Pero yo quería poner estas mosquiteras que tenía para la ventana, que te tapan bastante la luz y te dejan bajar la ventanilla y así entra el aire y no te agobias, si tienes calor o quieres ventilar y aún así nadie te ve y queda oscuro. Pero nos hemos dado cuenta que este Subaru no tiene marco de la puerta.
Normalmente la pones así y el marco de la puerta la aguanta y puedes bajar la ventanilla sin problema. Pero en este caso, como vemos, al no tener frame se cae, así que con este coche no nos serviría para abrir la ventana. La verdad que creo que hay pocos coches que ninguna de las ventanas tiene marco, así que si conocéis más modelos podéis dejármelo en los comentarios. Así que dándole vueltas se nos ha ocurrido hacer nosotros mismos un marco, al menos en un lado para poder bajar la ventanilla si nos apetece. Y manos a la obra, he buscado y he encontrado una barra de unas obras que tenía que creo que irá perfecta. Solo me hace falta saber cuánto miden de largo los lados del marco. Y lo bueno es que es suficientemente fina para poder doblarla solo con las manos. Como veis, hacerle la forma de esta ventanilla no es muy difícil porque los ángulos son de 90 grados. Y ahora solo nos queda ver cómo encaja. Y encaja mejor de lo que me esperaba a la primera. Así que cortaré lo que sobra para que esté todo a la misma altura. Y el truco aquí es introducirlo por la ranura que sobra de la puerta, al menos en este modelo que parece que está hecho a posta. Como veis, de hacerlo con las manos y rápido ha quedado un poco torcido, pero la función la hace al 100%. Podemos dormir con la ventana abierta y no te darías ni cuenta que el marco de la puerta no es de serie. Os dejaré también el link de estas mosquiteras por si queréis comprar una, que son muy baratas y útiles. Así que ya tenemos el coche todo tapado para poder dormir, más una ventanilla que podemos bajar si queremos. Y ya solo le quedan un par de detalles importantes que le dejaré para que se los lleve. Un pequeño botiquín de primeros auxilios de viaje por si pasa algo, una linterna a pilas para poder ver por la noche y no tener que usar la batería del coche, un cargador USB para cargar el móvil o lo que sea con el coche en marcha. En este Subaru, como veis, tiene un puerto de 12 voltios extra detrás, así que genial. Unas sábanas o saco de dormir, que eso ya se lo pone él. Y prácticamente lo más importante, una hawaiana bailarina de acompañante. ¿Qué tal, Carlos? Guau, SuperFX, esto es mejor que el Carlton Ritz. Como vemos, aparte de cómodo, como dice Carlos, dentro se puede dormir perfectamente y con intimidad sin que nadie nos vea, incluso de día. Así que como veis, con poco dinero y sin invertir mucho tiempo ni esfuerzo se puede dejar un coche camperizado para poder dormir cómodamente al menos una noche. Me has pillado infragante. Bueno chicos, así ha quedado el setup. Ponerle like si os ha gustado cómo ha quedado el trabajo que hemos realizado, un comentario con las cosas que podríamos mejorar y no olvidéis de suscribiros al canal. ¡Muchas gracias, SuperFX! Así que espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, como dice Carlos, no dudéis en darle like y considerar suscribiros a mi canal. Muchas gracias amigos, hasta la próxima.